Muy buenos días tengan todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el Sistema de Educación a Distancia. En esta ocasión, junto a mis compañeras Keila Díaz, Yolanda Isamar Gómez y su servidor Lester Velázquez, les estaremos hablando acerca de lo que son los rasgos articulatorios de las consonantes españolas. Espero que les guste y que podamos aprender todos juntos en esta ocasión. En este espacio formativo de lenguaje y lingüística, estaremos hablando en esta ocasión acerca de lo que son los rasgos articulatorios de las consonantes españolas. Entiéndanse estas como aquellas consonantes en las que hay una oclusión, es decir, un cierre completo de la cavidad oral y nasal del contacto vocal, o sea, de los órganos articulatorios por los que no fluye el aire, y es ahí donde se produce lo que es la articulación, en este caso de lo que son las consonantes. Tenemos lo que es el punto de articulación, que es el lugar del tracto vocal en el que se produce la articulación y se denomina también como lugar de articulación, en los cuales intervienen lo que son los labiales, los bidentales, los interdentales, los dentales, los alveolares, los palatales y velares, formando esto la tercera categoría de lo que son los rasgos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de labiales, quiere decir que interviene lo que es el labio superior y el labio inferior al momento de lo que es la pronunciación de la consonante. Lo que son los labios alveolares, la consonante bioarticulada en los alveolos y los labios inferiores y superiores. Los interdentales quiere decir que ahí intervienen lo que son los dientes al momento de pronunciar la sílaba entre los incisos inferiores y lo que son los superiores, ¿verdad? También tenemos lo que es el modo de articulación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del modo de articulación, este describe la naturaleza del obstáculo que se pone en la salida del aire, es decir, como la lengua, los labios y otros órganos del habla que se involucran para producir sonidos al entrar en contacto. Y aquí en este esquema que nosotros podemos ver acá, estamos viendo de qué manera estos órganos hacen lo que es una intervención para poder pronunciar lo que son los sonidos. Luego tenemos acá los rasgos articulatorios, que en el tercer rasgo tenemos lo que es el fonema B, que interviene para cuando nosotros pronunciamos el fonema B, interviene lo que son los labial. Cuando pronunciamos el D tenemos un rasgo dental, en el ñ el palatal y en el F lo que es el labiodental. Ahora bien, en el cuarto rasgo tenemos el fonema B. Allí hay una oclusión al momento de pronunciarla. Cuando pronunciamos la letra D, hay un rasgo oclusiva, y en la letra ñ de igual manera un rasgo oclusiva, y en la F un rasgo lo que es fricativa. En lo que son las vocales del español podemos ver en este esquema, ¿verdad?, que tenemos una división acerca de qué vocales están en lo que es el rango de alta, media y baja, que ahí entran lo que es en el alta la I y la U, en lo que es media la E y la O, y en el rasgo baja entra lo que es la A, en el anterior la I y la E, en el central la A, y en el posterior lo que es la U y la O. Entonces es un poquito acerca de lo que podemos nosotros observar de cómo nuestros órganos vocales intervienen al momento de pronunciar, ya sean estas consonantes, vocales, o cuando hay una pronunciación de lo que es una palabra al momento de que nosotros realizamos lo que es el habla. A continuación, mi compañera Keila les va a continuar hablando, y posteriormente mi compañera Yolanda Gómez, para que podamos entender un poquito más el tema, y pues de esta manera esperamos, ¿verdad?, que les sea de mucho provecho y que podamos interpretar y conocer este tipo de acciones que realizamos al momento de lo que es la pronunciación o articulación de los diferentes fonemas. Continuamos con el sistema fonológico que lo forman los fonemas de una lengua. Como dijo Saussure, en el sistema fonológico español, por ejemplo, se produjo una gran modificación
en el siglo XVI y XVII. Del sistema fonológico medieval pasó al sistema fonológico moderno, que es el que está vigente hasta nuestros días. Dentro del sistema fonológico tenemos la neutralización y el archifonema. La neutralización ocurre cuando desaparecen las diferencias entre dos fonemas que se oponían. El archifonema está compuesto por el conjunto de rasgos distintivos que lo oponen a otros fonemas y en un determinado contexto pierden su carácter diferenciador. El valor de un fonema depende de las relaciones con los fonemas restantes. Por ejemplo, el fonema R se opone a los fonemas D, T y N, etc. Para que un fonema pueda oponerse a otro, es necesario que tenga un rasgo en común. Por ejemplo, tenemos la T y la D, que en una posición inicial son fonemas totalmente diferentes. La T es sorda y la D es sonora, pero en posiciones finales esta diferencia puede desaparecer. Aquí decimos entonces que su oposición se ha neutralizado. Por lo tanto, el archifonema es el resultado de la neutralización. Mi nombre es Yolanda Gómez y a continuación les voy a hablar sobre lo que son las sílabas. Se llaman sílabas a las unidades fonológicas en las que se divide cualquier palabra. Dicho en términos más simples, se trata de fragmentos sonoros en los que podemos dividir una palabra representando la lógica de su pronunciación. Aquí en la imagen tenemos un ejemplo sobre lo que son algunas sílabas más complejas para los educandos, desde la primaria, que es la, le, li, lo, lu. También están lo que son las sílabas de ma, me, mi, mamu, y entre otras. También existe un libro que nos facilita el aprendizaje de los educandos. El libro se llama Nacho. En esto los alumnos facilitan el aprendizaje, ya que es un libro muy entretenido para ellos y sobre todo les sirve de gran aprendizaje. La clasificación de las palabras según el número de sílabas existen. Sabemos lo que son las monosílabas, bisílabas, trisílabas y la polisílaba. A continuación les voy a explicar cada una de ellas. Las monosílabas son las palabras formadas por una sílaba. Por ejemplo, tenemos lo que es la palabra pan. Esta está clasificada dentro de las monosílabas. Por ejemplo, la palabra no, sí, también van dentro de ella. Las trisílabas son las palabras formadas por 3 o más sílabas. Tenemos un ejemplo, lo que es la palabra estrella. Las bisílabas, palabras formadas por 2 sílabas, por ejemplo, noche. Las polisílabas son las palabras formadas por 4 sílabas. Aquí tenemos un ejemplo, lo que es la motocicleta. Esa es una palabra. En sí, todas ellas son ejemplos de palabras, como según se clasifican según sus sílabas, según el número de sílabas. A continuación les voy a hablar sobre lo que son los dictongos. Son las vocales combinadas entre sí, acompañadas cada una de ellas por otra vocal, por ejemplo la I y la U. Ellas se pronuncian como semivocales cuando van al final del dictongo. Algunos ejemplos de este dictongo son aire, reina, aula, reunión, piano y ciudad. Estos son ejemplos que nos facilitan y nos dicen en qué palabras se encuentran los dictongos y en qué palabras podemos encontrar lo que es el dictongo. Luego tenemos lo que son los trictongos. Le llamamos trictongo a cualquier grupo de 3 vocales formadas por una vocal abierta situada entre 2 vocales cerradas, siempre que ninguna de las vocales sea tónica. Entre los ejemplos de trictongos tenemos buey, Paraguay, bioinformática. El hiato. Ahora les voy a hablar sobre lo que es. El hiato se encuentra con frecuencia, aparecen juntas dentro de una misma palabra, 2 vocales que no forman un dictongo, sino que por tradición gramatical constituyen sílabas distintas. Al efecto prosódico que se produce a la pronunciación de las vocales colocadas en dicha posición se le conoce como hiato. En el hiato tenemos algunos ejemplos como lo que es algunos ejemplos de palabras como lo que es ataúd, baúl, vacío, maíz y petróleo. Estas son palabras que van dentro del hiato.
Cineresis se le conoce como el uso consciente que en ciertos casos las vocales que hayan en el hiato se reduzcan a una sola sílaba. A esta reducción se le da el nombre como cineresis. En la cineresis tenemos algunos ejemplos como lo es las palabras como vino, sentimiento, poeta, lealtad están dentro de ellas. En conclusión, las sílabas y la clasificación de las palabras según sus números de sílabas es muy importante en el aprendizaje de los niños, ya que desde la escuela primaria esto es muy importante para que el niño cuando ascienda a grado ya tenga una comprensión mejor de lo que es cada uno de ellos. Y también la enseñanza de los niños se puede mejorar si hacemos la educación como más dinámica, no que sea siempre del modelo tradicional, sino que se puedan utilizar objetos o animaciones que a la larga faciliten el aprendizaje y también el docente se pueda desempeñar de una mejor forma.